nuestra hermana Elizabeth también aparte está enferma. La hermana Lucila también. Oremos, la salud es necesaria para podernos congregar. Amén. Todo es necesario. Todo es sumamente necesario para que podamos avanzar. Así que sigamos orando unos por otros, sigamos orando por la iglesia, los hermanos que están en persecución. Oremos que todo es necesario, hermanos. Hay mucha necesidad de orar. La iglesia de Jesucristo está siendo perseguida y atacada y necesitamos orar por nuestros hermanos. Y necesitamos orar y acercarnos al Señor para que cuando la persecución nos llegue, entonces usted y yo podamos estar firmes. Yo no sé cuántos de ustedes hayan pensado en qué va a pasar si viene la persecución. Ustedes que tienen hijos pequeños, por ejemplo, ¿qué haría usted si a usted le cogen a su niño, a su hija del cuello y le dicen, niega a Cristo, la matamos? O niega a Cristo, violamos su hija y aparte de eso la despedazamos delante de usted. Eso está viviendo mucha iglesia hoy, en muchos lugares. Eso literal. Pues es que como a usted no le pasa y usted no lo ve, usted está tranquilo. Pero está pasando. Por eso hay que orar, hermanos. Ellos necesitan de nuestras oraciones. Aquí queremos imitar a todo el mundo, al que canta bonito, al que mejor predica, al que alza la voz y todo el mundo cae, pero a ellos no los queremos imitar. Así que oremos y que el Señor ayude a nuestros hermanos, amén. Es necesario que lo hagamos. Es una necesidad, no dejemos de orar. Meditando en lo que íbamos a hablar hoy, que de hecho era lo que el Señor creía yo que me había dado para el martes, pero no fue así. Ya lo del martes fue otro taller diferente. Pero entonces lo que me había dado, lo que yo quería predicar el martes, no era lo que el Señor quería hablar. Y bueno, yo dije, bueno Señor, ¿y entonces qué hacemos para el jueves? Me dijo, no, ahora sí, hazle que ya eso es lo que yo quiero el jueves. Porque una de las cosas que como pastor o predicador necesitamos entender es que a la iglesia se le habla lo que diga el Señor, no lo que diga el predicador. No es que yo escoja ahí de la Biblia y va a ver qué le predico a la iglesia hoy. No, Señor, así no funciona en la iglesia. Esto es en oración a que el Señor, que conoce el corazón de la iglesia, diga que hay que predicar. Hoy día hay muchos pastores y predicadores que se capacitan mirando a la iglesia y sacando un mensaje, ¡pum!, para lanzárselo a 1, 2 o 3 hermanos en la iglesia. Así no funciona. Eso no es lo que el Señor dice. Por eso la predicación es tan seria y tan delicada. Por eso no cualquiera puede predicar en la iglesia, a menos que tenga una formación, una preparación para que entienda qué es lo que hay que hacer antes de predicar. Y hay iglesias donde hay personas que ni siquiera conocen bien la escritura y ya es que prediquen. No, así no funciona, hermanos. Ahí es que tener seriedad, temor y tener reverencia para poder predicar el evangelio de Jesucristo y sobre todo a la iglesia. En Santiago él nos habla justamente de aquellos que matan y destruyen con la lengua, que se hacen a sí mismos maestros y con eso dañan. Usted sabe que por medio de la lengua mandamos a la gente al infierno o los mandamos al cielo. Así funciona. Entonces, meditaba y decía, bueno Señor, si ese es el mensaje, que sea conforme a tu voluntad. Que siempre sea lo que Dios diga, amén. Y dentro de ello meditaba y pensaba, oh sí, es verdad. No sé si usted piense como yo, dependiendo del concepto que uno tenga de una persona, pues uno o confía en esa persona o no. A medida que usted vea a alguien, porque no sé, al menos yo no lo haría, no sé usted, de pronto usted tenga una opinión diferente. Que usted mande a alguien a que le haga una consignación de 20,000 pesos y se vaya y no vuelva.
ni la consignación ni el dinero, y a los 2 meses vuelva y usted lo mande a que haga una consignación de 2 millones. Pues no sé si usted lo haría, yo no lo haría. Dependiendo del concepto que yo tengo de la persona, miro si confío en esta persona o no, o qué hago, ¿cierto? Dependiendo del concepto que yo tenga de alguien. Pero una de las cosas que sí es clara es que a medida que yo voy conociendo a la persona, bueno, ya me voy familiarizando con ella y ya puedo ver si le tengo confianza, no tengo confianza, y así. Así mismo pasa con Dios, dependiendo del concepto que usted tenga de Dios, de que tanto usted conozca a Dios, ya eso le da a usted la visión de si le obedece o no le obedece, si le ama o no le ama, o si usted vive una vida cristiana conforme al propósito de Dios o conforme al propósito suyo. Esto es dependiendo de qué tanto yo conozca al Señor. Cuando usted y yo estudiamos acerca de los atributos de Dios, que es sumamente importante, hoy día la iglesia no estudia casi los atributos de Dios, y si los estudian en un conocimiento aquí, que no llega aquí y mucho menos allá. Porque conocer los atributos de Dios no es simplemente que queden aquí. No es simplemente que queden aquí, es simplemente y llanamente que lo que tengo aquí desciende al corazón, entonces de un fruto externo y la gente diga, oh, a este conoce a Dios. Y al estudiar los atributos de Dios, la mayoría de los creyentes podemos decir, estamos en una opinión en común en que definitivamente Dios es omnipresente. En otras palabras, en algo que usted y yo, al menos todos los creyentes, estamos claros y podemos estar de acuerdo, es en que Dios definitivamente está en todas partes al mismo tiempo. Yo creo que usted debe saber eso, ¿no? De hecho, el profeta Jeremías le dijo al pueblo en el nombre del Señor estas palabras: ¿se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Pero sería muy provechoso para nuestras convicciones hacer una consideración más amplia y detallada de este atributo que Jeremías acaba de mencionar aquí. Más amplia. Y hoy justamente nos vamos a centrar en ese atributo y vamos a tener en mente esa palabra, omnipresencia. Omnipresencia. La verdad es que, sin lugar a dudas, la declaración más contundente de la omnipresencia de Dios la encontramos en los Salmos. Y sobre todo en este Salmo que ya estuvimos viendo hace unos días atrás, en el cual nosotros estuvimos tocando, ¿qué fue? Ay, ¿qué fue lo que hablamos? Dulce, ¿qué fue de lo que hablamos en ese Salmo? ¿De qué? Ah, bueno, espero que Luciana también esté atenta porque ahorita también vamos a ver qué se acuerda de ese mensaje. Y de pronto hay otra Luciana por ahí o un Luciano que le preguntemos a ver qué se acuerda del mensaje. Esperemos a ver. Así que vamos a la palabra del Señor. No sé cuántos se acuerdan del Salmo. Luciana, ¿cuál es el Salmo? ¿Cuál es? 130. Ábralo en el 130 y miremos a ver qué le dicen ahí. Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Salmos, capítulo 139. Y vamos a estar leyendo hoy en los versículos del 7 al 10. Amén. Del 7 al 10. ¿Estamos ahí? Vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él y solo a Él sea la gloria. Y como iglesia decimos amén. Y dice así: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Padre, gracias una vez más por tu palabra, por tu presencia, porque tú estás una vez más en medio de nosotros, porque tú has venido, Señor, en la persona del Espíritu Santo a instruirnos, a enseñarnos y a convencernos, Señor, de lo que tú quieres hablar a través de tu palabra. Danos sabiduría y discernimiento. Ayúdanos a tener claro este concepto, Señor, para que así podamos tener un estilo de vida diferente, un estilo de vida conforme a tu voluntad. Por favor, Señor, que tu misericordia nos alcance hasta el punto de poder entender lo que nos quieres hablar y que salgamos de este lugar con gozo y con alegría al saber cuál es el Dios que nos ha salvado y al cual queremos servir, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro glorioso y maravilloso Salvador. Amén y amén. Puede tomar asiento. Bueno, como les decía, vamos a estar tocando el mensaje titulado La omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios. Yo creo que uno de los rasgos más sobresalientes de este salmo es la manera en que el salmista aborda el tema de los atributos de Dios. Cómo él habla de ellos. Escucha, él no lo hace de una manera como de que, sí, esta es una doctrina a la cual nosotros debemos prestarle atención y entonces deberíamos meditar en ella. No, él no lo hace con este pensamiento. No, él no lo toma desde un punto de vista de decir, sí, esa es una doctrina que vale la pena meditar. No, él lo hace desde un punto de vista mucho más profundo y práctico. Él lo hace y toma los atributos de Dios desde un punto muy personal. Yo quiero mostrar el Dios que conozco. Y este es ese Dios. Y como decíamos, él menciona 3 atributos en este salmo completo. Voy a preguntar, hay 3 atributos aquí y el pastel está listo. Porque ya dijimos cuál fue el primer atributo que vimos. Ya dije cuál es el que estamos viendo y entonces, no sé si lo veremos, eso ya dependerá del Señor, pero el Salmo tiene otro atributo más. Amén. Entonces, como mencionamos, hay 3 atributos en este Salmo. ¿Quién se acuerda de los 3? ¿Cuáles son? ¿Y eso en español cómo se traduce? Tradúzcanmelo en español. Ya la hermana lo dijo. La hermana acabó de decir. ¿Cómo fue que dijo, hermana? Entonces, en primer lugar, vimos la omnisciencia de Dios. ¿Qué es eso? En segundo lugar, la omnipresencia de Dios. ¿Y qué es eso? Y luego ¿Y qué significa la omnipotencia? Él es todopoderoso. Bien. Entonces, él lo está tomando desde un punto de vista muy, muy profundo, muy personal. Y lo que el salmista conocía de Dios tenía un impacto tal en su vida que había hecho que él tuviera un estilo de vida diferente. Que su estilo de vida cotidiano fuera diferente. Yo no sé si ustedes, si Weimar, su esposa, si José, si Joandri, si Sara, si Dulce María, si Luciana, si Laura,
verdaderamente meditando en Dios, pueden decir, qué rico estar hoy en este culto. O al contrario, alguno estará diciendo, me tocó estar en este culto. Escuche, el salmista disfrutaba de la presencia de Dios, porque él conocía a ese Dios. Imagínense, el salmista nos está exponiendo ese atributo de que Dios todo lo sabe, hasta los pensamientos más profundos. Nos está induciendo y nos está diciendo, mira, y no solo eso, está en todas partes al mismo tiempo. Ese es el Dios de la Biblia. Todo lo sabe, todo lo conoce y está en todas partes. Pero hay una cosita que muchos cristianos no visualizan al hablar de la omnipresencia de Dios. Porque para muchos la omnipresencia de Dios tiene un significado, pero aquí el salmista nos enseña para los escogidos de Dios, para los llamados por Dios, para los hijos de Dios, para los salvos en Cristo, qué es lo que esto significa. Y eso es lo que nos debe dar gozo y alegría y estar llenos de bendición, el saber que Dios es omnipresente. Pastor, ¿y qué es eso? Bueno, yo creo que al final del mensaje usted lo va a entender. Puede ser. El salmista conocía a Dios de tal manera que ese conocimiento de ese Dios al cual está expresando lo alcanzó hasta el punto de hacer un cambio positivo y sobrenatural en su estilo de vida cotidiano. Plenamente. Y eso es justamente lo que quiero que ustedes escuchen y reciban, y que el Señor haga una poderosa obra en sus corazones, y también ustedes tengan un cambio sobrenatural y muy positivo en su estilo de vida cotidiano. Que usted hoy salga de aquí diciendo, Señor, qué bendición que eres omnipresente. Que cada uno de nosotros podamos ver este tema y que lo que aprendamos hoy de Dios y lo que ya hemos conocido de Dios siga siendo una transformación tal en nosotros que estemos llenos de gozo por ser cristianos. Escucha, la tentación va a estar hasta que mueras. No se va a ir. Las situaciones difíciles van a estar hasta que mueras. Las pruebas van a estar hasta que mueras. Pero Cristo está hasta después de la muerte. El conocerlo a Él es vital para la vida del cristiano, porque a medida que lo conoces genuinamente y crees en lo que la Escritura habla de Él, entonces ya no vas a estar en la silla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. ¿En serio? Pastor, el gozo está adentro, pero bien adentro. No. Cuando conoces a Dios, el gozo no es capaz de quedarse adentro. Ese gozo sale por los poros en los que le conocen. Dice nuestro versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Bueno, yo creo que la respuesta es obvia: a ninguna parte. A ningún lado. A ver, ¿dónde piensa ir Luciana que Dios no la vea? ¿A dónde? ¿En serio? ¿Lo cree? Juan, ¿usted dónde se escondería que Dios no lo vea? ¿Ah? Y muchas veces, bueno, ahorita se va a dar cuenta de muchas veces que... Pero escucha, el salmista en este pasaje está tratando de ilustrar de una manera muy práctica a aquellos que tal vez no entendieron la pregunta. Pastor, ¿cuál pregunta? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Muchos de pronto el salmista pensó y dijo, bueno, de pronto alguno no entiende esta pregunta. Y aquí viene la parte práctica.
él da la respuesta, como quien dice, no a ningún lado, no. Y él lo explica. Dice, mira, para que tengas como la conciencia clara de lo que yo estoy preguntando, te lo voy a poner más práctico. Y él dice entonces, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y luego dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, escucha con atención, porque hay versículos que son claves para poder entender la intención del salmista aquí. Y esta es la intención primordial con la cual el salmista habla en este salmo. Estos tres atributos tienen el propósito primordial que está aquí, en donde él nos va a explicar por qué es que es tan importante saber acerca de la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnipotencia de Dios. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Yo no sé si usted puede entender lo que le está diciendo aquí. Yo no sé si usted lo puede percibir. Porque lo que el salmista está diciendo es esto, escucha. Es que si yo me desvío del camino y en el desviarme del camino, incluso yo me fuera al fondo del mar tratando de salir corriendo, de huir de Dios, allí tú vas a extender tu mano y me vas a traer y me vas a sacar desde allí y tu mano me va a guiar. Eso es lo que le está diciendo aquí. Escucha, el propósito del salmista no es mostrarnos, bajo la inspiración de Dios, no es mostrarnos que nosotros tenemos a un Dios que está en todas partes y que Él está listo en todo lugar donde vamos. Y ahí, y atento, y pendiente, y cuando entonces cometas un error, cometas un pecado, cometas una falta, Él inmediatamente va a sacar su látigo de justicia y va a empezar a azotarte y a darte golpes y a decirte, claro que sí, te sorprendí, ahí te agarré con las manos en la masa y ¡pah, pah, pah! Y viene el castigo. Ese no es el Dios que el salmista está queriendo mostrar aquí. No, Él no está mostrando que Dios está en todas partes con la intención de que usted y yo estemos muertos del miedo. Ay, Dios me está mirando. ¿Y entonces qué hago? ¿Cómo hablo? ¿Cómo camino? ¿Cómo me comporto si el creador del universo está aquí? No, esa no es la visión del salmista. Eso no es lo que Él está queriendo mostrar aquí, para nada. El salmista sabe que donde quiera que él vaya, el Señor, pero escucha, donde quiera que él vaya, aun si resbalare, aun si se apartara de él, el Señor lo va a ir a buscar. Si es de Él. Escucha bien, si eres de Cristo. Si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque podríamos pensar, bueno, yo soy de Cristo, voy a pecar y que el Señor me traiga. Así no funciona. Porque el que es de Cristo no se va a ir a buscar pecar. Pero hay posibilidad de resbalar. Hay posibilidades del desánimo. Hay posibilidades del desgano. Hay posibilidades del distanciamiento. Ahí es donde viene la omnipresencia de Dios a hacer su glorioso y maravilloso efecto. Escucha, aquellos que le pertenecen a Dios, aquellos que son de Él, aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, aquellos que verdaderamente han encaminado con el Señor, pero que en cierto momento se descuidan, se debilitan, se distancian y empiezan a enfriarse y empiezan a debilitarse. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, y así estés debajo del mar, Él te va a sacar de allí y te va a decir: ven aquí, que tú eres mío, y ahora voy a librarte de ti mismo.
Yo no sé, usted puede entender qué significa que Dios te diga, te voy a librar de ti mismo. Señor, ¿me vas a librar de mí? Sí, porque tú eres tu peor enemigo. Tu carne es tu peor enemigo. Tus anhelos, tus deseos, todo lo que este mundo alimenta tu carne es tu peor enemigo. Y el Señor tiene que librarte de ti mismo. Ahí es donde el salmista enfoca la omnipresencia de Dios. Escucha, él no está diciendo, Dios está en todas partes para fiscalizarte. No, Dios está en todas partes al mismo tiempo, en el mismo lugar, porque te ama y Él te está cuidando. Él está ahí para que cuando resbales, para que cuando caigas, Él dice, hijo mío, ven aquí, yo te levanto. Estoy a tu cuidado. Ahora, no quiero que piense que el Dios de la Biblia es el ancianito con bastón, pelo largo y barba larga, alcahueta. No, ese no es el Dios él no es alcahuete, pero Él ama a sus hijos. Él no te alcahuetea, pero Él ama a sus hijos. Y probablemente te vengan consecuencias por tu separación de Dios, pero Él va a extender su mano. Él dice, escucha, de una manera muy amorosa, que a los que recibe por hijos, disciplina y azota. Recuerda, a sus hijos los disciplina y azota, pero a los que no son sus hijos, los castiga. Es diferente. Gloria a Dios por los que somos hijos. El salmista dice algo como esto. Porque no importa, dice él, escucha. Porque no importa dónde me vaya, tú sales a buscarme. Y no puedo esconderte. Y tú tienes la capacidad de rescatarme a mí de mí. Eso es lo que le está diciendo aquí. Eso es. ¿Y sabes por qué es que tiene que rescatarnos a nosotros de nosotros? Porque el salmista dice, Señor, tú tienes que rescatarme a mí de mí. Porque como seres humanos somos autodestructivos. ¿Usted no ha visto el médico? Fuma. Sí, no debe fumar. ¿Consume licor? No debe consumir licor. Y luego usted ve al médico fumando y tomando cerveza. Pero no es médico. Y él fuma y consume licor, pero le dice al paciente, no fumes ni consumes licor. El ser humano es autodestructivo. Por eso Dios tiene que librarme a mí de mí. Hermano, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Por eso, mi hermano, mi hermana, iglesia, no hay a donde nosotros podamos huir de Dios. Él está presente en todas partes. No hay un lugar donde Dios no esté, escucha, no lo hay. Él está ahí siempre, escucha. El Salmo 23 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Dice, porque tú estarás conmigo. ¿Sí entiende lo que el salmista está transmitiendo aquí? El salmista nos está transmitiendo, escucha, aunque estés en el valle de sombra de muerte, tranquilo. El salmista dice, no hay problema, Señor, porque yo sé que ahí estás conmigo. En la oscuridad, en las tinieblas, en la luz, en la felicidad, en la prueba, en la tentación, tú estás ahí. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Escucha, no importa si estoy a punto de morir, Dios está ahí. Dice él. Ahora dice, si subo a los cielos, ahí estás. Si voy al Seol, ahí está. Escucha, Dios está en el infierno. Lo que no está es su gracia. Escucha, ¿sabes qué pasa? En el cielo los ángeles están en la presencia de Dios, están disfrutando de Dios, están alabando a Dios, están adorando a Dios.
Pero en el infierno, los condenados, cuando experimentan la presencia de Dios, allí es donde hay el lloro y el crujir de dientes. Dos reacciones diferentes. Porque la presencia de Dios, yo no sé usted, escuche, la presencia de Dios trae gran gozo a los que están caminando con Él. Pero escucha, hay gran resentimiento para aquellos que se han alejado de Él. Eso pasa. Cuando uno atiende consejerías de personas que se han alejado del Señor, que se han apartado de Él, le cuentan a uno y le dicen ese resentimiento, esa resequedad, eso que había ahí dentro, justamente porque se habían apartado de Dios. Escucha, lo que trae gozo a nuestra vida es Cristo en mí. El Espíritu Santo en mi corazón, hermano. El Espíritu Santo. Esos que se alejan de Dios, escucha, Dios no se ha alejado de ellos. Dios siempre está ahí. Y Él te lo muestra cuando alguien te habla, cuando alguien te exhorta, cuando alguien te anima, cuando alguien te abre los ojos. Es Dios, no es la persona. Es Dios mismo porque te ama. ¿Sabes por qué? Porque Dios es omnipresente. Porque Él está en todas partes cuidándote. Él está ahí, hermano. Cuando nosotros miramos al salmista y la convicción que él tiene es impresionante. La convicción que él tiene de la omnipresencia de Dios abrumó al salmista al punto de que el salmista estaba lleno de asombro. Asombrado. Y él pensaba, no hay un lugar donde él pudiera huir de Dios. No había un lugar donde él pudiera esconderse. No hay día, ni distancia, ni lugares ocultos para el Señor. En todas partes él estaba. Y esa presencia de Dios, esa omnipresencia de Dios en un lugar, escucha, no provoca ausencia de otro. O sea, Dios puede estar en el sur sin dejar de estar en el norte. Dios puede estar en el oeste sin dejar de estar en el occidente. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Su ser lo llena todo. Y eso es lo que pensaba el salmista. Así era que este hombre veía a su Dios. No me puedo esconder de Él. No puedo esconderme de Dios. Sin embargo, debemos hacer la distinción clara. Escucha, estamos diciendo, Dios está en todas partes, amén. Él está en todas partes, y aunque Dios está en todas partes al mismo tiempo, aunque Él esté presente en todo lugar, no se manifiesta de la misma manera en todo lugar donde Él está. ¿Cómo así, pastor? Sí. En otras palabras, escucha, que Dios esté presente en todas partes no quiere decir que su bendición también esté allí. Porque su bendición, escúchalo bien, solo viene cuando Él es agradado y honrado. Por ejemplo, usted y yo vemos a Dios presente en Sodoma y Gomorra. También vemos a Dios presente en el tabernáculo en el desierto. Ahora, en Sodoma y Gomorra, ¿cómo fue la reacción de Dios? Expresando todo el peso de su ira. ¿Y cómo era la manifestación de Dios en el tabernáculo? Expresando la magnificencia de la bendición. Por lo tanto, usted y yo podemos definir con toda tranquilidad que la omnipresencia de Dios es el atributo de gran virtud en el cual Dios se hace presente en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia al mismo tiempo. Todo su ser está en todo lugar. Sin embargo, actúa de manera diferente según el lugar donde Él esté. ¿Dónde vamos a ir que Dios no esté? ¿Dónde? No sé cuántos de ustedes recuerdan la historia de Jonás. El obediente Jonás. Y así somos un montón de nosotros. Obedientes como Jonás. Pero recuerden la historia de Jonás. Jonás ve a Nínive. Sí, Señor. Y se fue para Tarsis. Y se subió a un barco.
¿Y sabes qué pasó? Allí Dios lo encontró. Luego, entonces lo arrojaron en medio de la tormenta al agua, y en el agua se encontró con Dios, por eso no se ahogó. Y luego se lo tragó el pez, y dentro del estómago del pez se encontró con Dios. Allí Jonás oró a Dios. Luego el pez viene, lo vomita. Y en la costa se encuentra con Dios. Luego llega a Nínive y allí se encuentra con Dios y hasta le pregunta, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Que sigues enojado? No hubo dónde esconderse de Dios. Ahora, evalúa la historia de Jonás. ¿Jonás fue obediente? No. Bien, Dios se encontró con Jonás en el barco. Lo encontró en el agua, lo encontró en el pez, lo encontró en la costa, lo encontró en Nínive. Pregunta, ¿acaso vino como un ave rapaz a tratar de destruir a Jonás? Pero su presencia estaba en todo lugar. ¿Y qué estaba haciendo con Jonás? Guiándolo, guardándolo y llevándolo a cumplir su propósito. Ahí están los hijos de Dios en las manos de ese Cristo glorioso, por lo que Cristo hizo en la cruz. Su presencia está en todas partes, porque nos quiere bendecir. Cuando Luciana va al colegio, ahí está. Cuando está sentada en esa silla, ignorando a la profesora y haciendo rayitas en el cuaderno, él está ahí mirando el cuaderno y las rayitas que hace. Si se quedó atrasada, Dios sabe que se atrasó. ¿Y por qué? Él estaba ahí. Cuando mi hermano Albeiro va en el carro y se le pasa un semáforo o alguien y él se para en el freno, Dios estaba ahí. Y si se puso rojo, él lo estaba mirando. Está rojo. Porque cuando uno maneja, lo que más a uno le enfurece es que otro se pase el semáforo y lo haga parar a uno en el freno. Y el Señor lo mira a uno y dice, ajá, ahí estaba. Por eso el Señor habla a través de Jeremías, en Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Hermanos, no hay dónde huir de Dios. Imposible. Ahí donde estás, Él siempre está. Ahora, el salmista continúa ampliando un poco más la idea y dice así, versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Se da cuenta? ¿Sabe qué nos está diciendo? Que para Dios conocerlo todo, tiene que estar en todo lugar. Para Dios ser omnipotente, para ser capaz de hacer lo que Él desea hacer, Dios necesita conocerlo todo y estar en todo lugar para que Él entonces pueda hacer todo lo que Él quiera hacer donde Él quiera. Es el Dios de la Biblia. Ahora, no sé, tal vez esto sea solo para los niños. Ustedes pensarán esto. Esto le pasa mucho a los niños en el colegio. El papá y la mamá no están. No hay nadie de la iglesia que me esté viendo. Todos aquellos que están por allá, que no los ve nadie y están haciendo cosas que no agrada a Dios. Entonces el Señor habla a través de Isaías y nos abre los ojos. Hay muchos que piensan que si alguien de la iglesia o alguien conocido no los está viendo, no hay problema. Todo está bien. Y mira lo que dice Isaías en Isaías 29:15. Dice, ¡ay! Y esto es de juicio. ¡Ay de los que se esconden del Señor, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce?
vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Te das cuenta? Muchos no entienden que Dios no necesita tus ojos para ver qué haces, y mucho menos del pastor. Él te está viendo, es que Él está ahí. Mire, a mí me parece extraño. Hace días estuve en una iglesia, en un lugar, y me decían, pastor, es que a mí me da miedo estar en una habitación sola. ¿En serio? Sí. A veces pasa con los niños. Ay, pastor, a mí no me gusta quedarme en esa habitación solo. Yo me acuerdo que en una iglesia que estuvimos, algunos nos decían, ay, no, a mí no me gusta quedarme aquí en la iglesia solo. ¿En serio? No, qué susto. Creo que debemos enseñarle a los niños, y usted debe aprender, que aún debajo de las sábanas hay alguien más. ¿Te acuerdas del el foso de los leones? Estaba Daniel, los leones y alguien más. ¿Te acuerdas de Sadrach, Mesach y Abednego y el horno de fuego? Ajá, ahí había alguien más. Escucha, siempre hay alguien más. Y ese alguien más se llama Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Él siempre está ahí. Su presencia siempre está ahí. Nunca estamos solos. Y Él está ahí para cuidarnos, para guardarnos, para guiarnos, para direccionarnos. Él está ahí, hermano. Escucha esto. Usted y yo debemos entender que debemos ver que el conocimiento de ese Dios es vital para nuestra vida espiritual. El conocer a Dios de la manera adecuada, el saber que Dios todo lo sabe, que Dios está en todo lugar y que Dios es todopoderoso, escucha, debería llevarnos a considerar tres aspectos en particular. Pastor, tres, al menos tres. ¿Cuáles tres? Primero, que al Dios estar en todas partes, entonces, si soy consciente de que Dios está en todas partes, debo entonces con mi conducta, con mi comportamiento, honrarlo. Pues estamos siempre delante de Dios. Pero parece que muchos no lo entienden. Muchos no entienden que estamos delante de Dios. Jonathan, venga acá. Escuche esto. Venga para acá. Cuando yo digo que nosotros estamos siempre delante de Dios, significa esto. Mire para acá. Todo lo que yo haga, estoy cara a cara con Dios. Dios está así conmigo. Cuando hablo, Él me está mirando así. Cuando como, Él me está mirando. Ya sabe que debe comer mejor para. Dios está mirándome así. Cuando voy caminando, Él me está mirando así. Cuando Él está trabajando, Dios está ahí. Escucha, estar delante de Dios todo el tiempo es estar cara a cara con Dios. Dios está ahí mirándote a los ojos 24 horas al día. Cuando te vas a dormir, Dios te hace y te está mirando todo el tiempo. Gracias, mi hermano. Eso significa. Pero a veces no entendemos eso. A veces solo tenemos en nuestra mente la idea de que, oh sí, estamos delante de la presencia de Dios. No, estás cara a cara con Dios 24 horas al día. Ay, mi hermano Weimar. Todo lo que miras por el espejo, ahí está Dios mirando. Todo lo que te agrada y desagrada, Dios está ahí. Ojo con los semáforos. Sí, aquí no hay cámara. Hay una cámara ahí. Y son los ojos de Dios que te están mirando. Él está en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Él está ahí, hermano. En segundo lugar, al recordar que Dios es omnipresente, que está en todas partes,
entonces, ¿sabe qué significa? En todas partes lo puedo adorar. Escucha, la adoración no se limita a cantos en el culto en la iglesia. No, cantar es parte de la adoración. La adoración es un estilo de vida obediente y que en todo lugar donde yo esté, con mis actitudes, incluso con cantos, donde sea, yo lo puedo adorar porque Él está ahí. Y en tercer lugar, escucha, estar convencido de la presencia de Dios debería producir en nosotros lo que produjo en el salmista. Una confianza de que Él está a nuestro cuidado y a nuestra protección, así como lo dijo en Mateo 28:20. ¿Y qué dijo? He aquí, estoy con vosotros cada 8 días que de pronto me acuerde. Estoy con vosotros todos los días hasta que me acuerde. Hasta el fin. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. José me contaba hace tiempo atrás, cuando venía bajando por una pendiente en esa bicicleta donde él hace sus domicilios. Y él me decía, pastor, no sé cómo, pero era para matarme y algo pasó y esa bicicleta se fue para otro lado. Escucha, Dios estaba ahí. Él está ahí. En todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Escucha. Dios puede estar con nosotros justamente porque es Dios y Él está en todo lugar. Él siempre está en todo lugar. Pero ¿sabes qué necesitas? Creerlo. Y si lo crees, vivir a la luz de lo que crees y vivir a la luz de lo que sabes y conoces de Dios. Así es. Y termino con esta pregunta. ¿Cuánto conoces a Dios? Oremos al Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu fidelidad y misericordia. Gracias, Señor. Señor, cuán glorioso es poder ver tu omnipresencia en la realidad de ella, Señor. Cuán glorioso es no tener miedo al saber que estás en todas partes, sino tener confianza y esperanza de que tu presencia me da a mí la seguridad de tu cuidado. Gracias, Señor, porque nos muestras que en tu omnisciencia, en tu omnipresencia, solamente nos estás guardando y nos estás cuidando, nos estás protegiendo y estás ahí siempre. Y que si resbalamos como hijos, tu mano, Señor, se extenderá y nos levantará, Señor. Gracias, Señor, porque es una maravillosa muestra de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, y que solamente pudo ocurrir porque un día tu amado Hijo fue el recipiente de tu ira para librarnos a nosotros de la ira venidera. Gracias porque no merecíamos, Señor, ser salvos. No merecíamos tanto amor y aún así lo has demostrado. De hecho, tu palabra lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque eres Dios y estás en todas partes. Ayúdanos, Señor, a ir más a tu palabra, a buscar más tu rostro en oración,
y así conocerte más y depender más de ti y saber que tu mirada está ahí para nosotros, para guardarnos, para guiarnos. Aún nos has de corregir, nos has de disciplinar, pero porque nos amas. Gracias, Señor. Síguenos direccionando. Síguenos llevando, Señor, de tal manera que te conozcamos de una manera efectiva y positiva y que tú seas el deleite de nuestro corazón, porque te conocemos de la manera en que te has presentado en tu palabra. Gracias, muchas gracias por darnos a conocer el valioso significado de tu omnipresencia y tu omnisciencia. Gracias, Señor. Ahora al salir de este lugar también te damos gracias porque podemos estar convencidos con mayor efectividad que cuando vayamos a nuestros hogares, aún tu presencia sigue con nosotros. Y llévanos a meditar y a reflexionar y a tener una noche gozosa, dándote las gracias, porque podemos estar convencidos de que a la hora de ir a descansar, también tu presencia está ahí, cuidándonos y guardándonos. Hoy, Señor, te damos gloria, honra y alabanza. Y te pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que podamos seguir aferrados a ti y que no miremos ni a diestra ni a siniestra, sino que nuestros ojos estén puestos solamente en ti. Es lo que te pedimos. En Cristo Jesús. Amén.